Pues buenas tardes en España, buenos días en Sudamérica. Mi nombre es David Díez. El motivo por el cual estamos hoy aquí es porque quiero presentaros una aplicación de CIPE Ingenieros que se llama Cipelec Networks. Esta aplicación que vamos a ver hoy la podéis descargar de nuestra página beamserver.center. Es la página ahora que podéis ver en la pantalla. Entrando en esta página, como os digo, en beamserver.center, podéis daros de alta, podéis registraros, el registro es gratuito, y podéis acceder después a la Store, a este icono de aquí, y en la Store pues están alojados todos los programas, tanto de CIPE Ingenieros como hoy en día de otros desarrolladores. Uno de ellos pues es el que vamos a ver hoy, que es el Cipelec Networks. Bien, Cipelec Networks, el programa que vamos a ver, es un programa para el cálculo eléctrico. Es para calcular sistemas eléctricos de potencia, tanto en alta, media como en baja tensión. Vamos a ver que es un programa muy sencillito, con una interfaz muy sencilla, pero a la vez con unos cálculos bastante potentes. Entre los cálculos destacan el cálculo del flujo de cargas, que es el cálculo que nos permite la obtención de las tensiones en buses y las intensidades por las líneas. Y después veremos a continuación el cálculo a cortocircuito, que es el que me determina las intensidades de cortocircuito en buses y en posiciones relativas de los cables, como veremos. Bien, aquí, como os digo, desde la Store podéis descargaros el programa que está actualmente alojado aquí. ¿Vale? Le dais a descargar y lo podéis usar y probar. Bien, yo entro ya en la aplicación. Bien, al abrir la obra, al abrir el programa, lo primero que nos pide es abrir una obra o empezar una nueva. Vamos a pinchar aquí en nuevo, le vamos a dar un nombre. Seleccionamos un proyecto. ¿Esto qué es? Esto lo que significa es que podemos vincular esta obra a un proyecto BIM, de manera que este programa puede interactuar con otros programas mediante el formato IFC. Entonces, puede ser requisito de nuestro proyecto o no. En mi caso, pues sí, vamos a seleccionar un proyecto, por ejemplo, pues este. Acepto y siguiente. Y también. Vale. Bien, la interfaz es esta. Como vemos, pues bueno, estamos todos familiarizados con este tipo de interfaces. Tenemos una barra de herramientas con unos iconos que veremos poco a poco a qué se dedica cada icono. La interfaz es muy limpia. Y lo que vamos a proceder es a meter un ejemplito muy sencillo. A partir de un suministro principal le voy a incluir un transformador de alta-baja tensión y a partir de ahí voy a introducir líneas y cargas. A continuación calcularé el flujo de cargas y el cortocircuito. Lo primero, por tanto, es obtener las opciones generales del proyecto. Dentro de aquí, de este icono del engranaje, podemos entrar en la calculadora y tenemos las opciones de cálculo si queremos calcular con una frecuencia de red de 60 Hz o 50 Hz. Y también, pues, la potencia base con la cual quiero trabajar. Lo dejamos aquí, así, con 60 Hz. Aceptamos y aceptamos. Como digo, mi obra va a empezar desde un suministro principal. Para ello, pulso en este icono, suministro. Como vemos, actualmente no dispongo de ninguna plantilla en la cual pues ya empezar a dibujar, con lo cual es por esto que el programa me hace esta pregunta. ¿Desea iniciar uno con los valores por defecto? Pues le decimos que sí. El programa por defecto me carga una 3. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros ya desde el primer momento diseñamos nuestro esquema unificado en un formato de plano, que por supuesto después podemos ir encajando o editando. De momento lo voy a dejar en una 3.
en este primer panel nos indica los datos de ese nudo de suministro. Le damos una referencia, le vamos a dar una tensión nominal, le voy a indicar que mi nudo de suministro parte de 11.000 voltios, unas condiciones de operación, que en este caso la voy a dejar al 100%, y un esquema de conexión, en este caso pues estrella aislado, lo dejo como está. Para el tema de cortocircuito necesito otra serie de datos como son indicar a este suministro la potencia de cortocircuito tanto trifásico como monofásico y la relación reactancia-resistencia. Puedo introducir cualquiera de estos valores que el programa me va a recalcular los otros dos. Si yo aquí le indico un 5%, pues bueno, se cambia la intensidad de cortocircuito. Estos valores lo que me va a aportar son las impedancias de secuencia directa, inversa y homopolar en tanto por cien. Este dato es necesario para el cálculo a cortocircuito, como veremos más adelante. Vale, pues esto lo dejo en 10%, aceptamos y situamos nuestro primer nudo de suministro. Podemos guiarnos de esta rejilla y podemos forzar el movimiento del cursor mediante esta herramienta. Voy a pinchar aquí mi primer nudo de suministro. A continuación, lo que voy a hacer es indicar un primer bus. Para ello, pulso en esta herramienta, bus. Le doy una referencia y un factor de simultaneidad que de momento no me voy a meter ahí y lo dejo en la unidad. Acepto y incluyo ese primer bus. Puedo ir uniendo los diferentes elementos ya, ¿vale? Mi nudo de suministro y mi primer bus. A continuación, antes de llegar al transformador, le voy a incluir una línea de media tensión. Para ello lo que tengo que hacer es cargar mis bibliotecas de líneas y de cables. Por lo tanto, lo primero que hacemos es entrar en opciones generales. Aquí tenemos una serie de bibliotecas, que son bibliotecas de cables, bibliotecas de líneas de transmisión, bibliotecas de cables de tierra, bibliotecas de fusibles, de torres eléctricas, de baterías de condensadores, de interruptores. Entonces, como digo, vamos a introducir una línea de transmisión. Para ello me voy a este icono, una biblioteca, mejor dicho. Puedo cargar las que viene por defecto con el programa, importar familias predefinidas y digamos que voy a trabajar con la primera de ellas, conductores AAC, para una frecuencia de 60 Hz. Acepto y acepto. Y esta línea de transmisión va a estar situada sobre una torre eléctrica. Para ello lo que hago es cargar las torres eléctricas. Me voy a este icono y pincho de nuevo en las familias predefinidas. Por supuesto, en todo momento yo voy a poder crear una biblioteca desde el principio. El programa me aporta una serie de bibliotecas predefinidas, pero yo puedo crear mis bibliotecas. Aquí, por defecto, en el tema de torres eléctricas aparecen las que ya vienen preconfiguradas en la IEC 60909. Las acepto todas, ¿vale? Digamos, si edito cualquiera de estas, por ejemplo, la del tipo B, que es la que voy a utilizar, pues bueno, ya viene con una configuración predeterminada. Una altura del poste y unas distancias, en este caso, entre las fases A, B y C. En este caso, esta configuración se trata de simple circuito. Puede haberlas de doble circuito, con toma de tierra o con dos conductores de tierra, ¿vale? Incluso puedo crear mi propia torre eléctrica mediante este icono. Vale. Acepto. Con las bibliotecas de líneas de transmisión, lo mismo. Yo había cargado la de tipo AAC, esta viene configurada de tal manera, es un tipo de conductor AAC, una temperatura máxima de operación, una temperatura base de resistencia, una temperatura base de ampacidad, la frecuencia y después aquí está la familia de cables de que se compone esta familia, ¿vale? Todas estas columnas se pueden editar. Tenemos la sección, la ampacidad del cable, el número de alambres de aluminio,
el diámetro del alambre de aluminio, el diámetro exterior, el radio medio geométrico, la resistencia relativa del cable, en fin, todos los datos que aporta cada uno de estos cables pertenecientes a los conductores AAC. Vale, acepto todo y ya puedo situar aquí mi línea de transmisión. Para ello me voy a este icono, línea de transmisión, y aquí tenemos el panel de edición. Lo primero, pues seleccionar el tipo de distribución, en este caso 3 fases, 3 hilos. El tipo de tensión a la cual estoy trabajando, pues en este caso 11 kilovoltios. La familia, debo seleccionar la familia que he cargado previamente. Acepto, ya tengo aquí una distribución de esos conductores y después lo voy a situar en una instalación en torre eléctrica del tipo B. ¿Vale? Como vemos, aquí yo tengo ya datos de resistencias, de reactancias y de admitancias. En cortocircuito tengo que incluir las temperaturas, el rango de temperaturas, en este caso entre 20 y 90 grados. Por supuesto, es totalmente editable. Tengo aquí la resistividad del terreno y ya tengo datos también de impedancias de secuencia directa, inversa y homopolar para este tipo de cable y para este tipo de sección. Ojo, aquí tengo conductores AC y aquí es donde yo puedo seleccionar la sección o el tipo de definición de este conductor. Opto por el más pequeño. Vale, esto ya lo veremos después. Esto hace referencia a la carga que después va a contener esta línea. Vale, acepto y sitúo la línea de transmisión. A continuación voy a meter el transformador de 2 devanados, en este caso. Tenemos los de 2 devanados y los de 3 devanados. Vale. Permitidme que seleccione el color de fondo en negro porque no, lo distingo mejor. Vale. Yo aquí puedo efectivamente unir este icono con este, o sea, este punto con este punto para unirlo al bus. Como digo, vamos a introducir ahora el transformador de 2 devanados. Entramos aquí y le indicamos una referencia, T1, la potencia del transformador. Vamos a incluirle una potencia de 630 kVA, la tensión del primario 11 kilovoltios y al secundario vamos a trabajar a 400 voltios. ¿Vale? Esto es totalmente editable, o sea, podemos indicar la tensión en el secundario que nosotros consideremos. El tipo de conexión, partimos en el primario de una estrella aislado y en el secundario podemos optar por una estrella con neutro conectado a tierra en un esquema de conexión a tierra TT. Podemos indicar el índice de acoplamiento entre primario y secundario, en este caso lo dejo a 0, y la impedancia de tierra, puesto que en este caso el transformador tiene el neutro conectado a tierra. Lo dejo como está. Las impedancias del transformador en tanto por ciento, ¿vale? Podemos también ayudarnos de esta herramienta, que son valores típicos en función de la potencia del transformador. Si pulsamos, pues bueno, se nos cargan unos valores típicos para esta potencia. Podemos seleccionar el intercambiador de tomas, ¿vale? En el caso de que queramos una regulación de la tensión a la salida del secundario. Y, de nuevo, datos de la carga que veremos más adelante que contiene este transformador. Aceptamos y lo situamos. Lo unimos y continuamos con la instalación. Vamos aquí, como vemos, a la salida del secundario ya trabajamos en baja tensión, en este caso 400 voltios. La unidad también la podemos cambiar, ¿eh? La unidad podemos optar por este icono, la bolita del mundo, unidades, y aquí tenemos para cada elemento con la unidad que queremos trabajar. ¿Vale? En el caso del suministro, en el caso del generador, en el caso del transformador de 2 devanados. ¿Vale? Y después también tenemos una opción rápida, que es esta, en el cual digo pues que todos los elementos trabajen la potencia en kilovoltiamperios, la tensión en voltios y la intensidad en amperios. Acepto y vemos que se redibuja estos números, ¿no? 11.400 voltios.
Vale, incluimos un segundo bus a la salida del transformador, el bus 2, vamos uniendo todo y bien, ahora lo que vamos a hacer ya es meter un cable, en este caso ya un cable de baja tensión. Para ello lo que hacemos de nuevo es cargar bibliotecas. Nos vamos a opciones generales. Os digo esto de cargar bibliotecas porque, bueno, yo ya me lo sé de memoria, ¿no? Yo, si hubiese entrado de forma directa al cable, que está aquí, lo primero que me dice es que la biblioteca está vacía, ¿vale? Con lo cual, impepinablemente tengo que cargar una biblioteca. Me voy a opciones generales, me voy a cables, puedo optar de nuevo por la importación y aquí tenemos cables de diferentes tipos. Tenemos cables que hacen referencia pues a normas IEC, es decir, secciones en milímetros cuadrados, y tenemos cables que nombra la normativa NEC, la National Electrical Code americana. Aquí están todos los cables que nombra esta normativa. Por supuesto, en un caso se trabaja en milímetros cuadrados y en este caso se trabaja en calibre AWG, ¿vale? En cualquier caso, si optamos por cable Prysmian o cables en milímetros cuadrados, lo que hacemos es las tablas de ampacidad irán de acuerdo a la normativa internacional IEC. En cambio, si optamos por normativa NE, por calibre AWG, pues la ampacidad pues vendrá dada por las tablas que aparecen en esta norma. Con lo cual, en una misma obra yo puedo optar por diferentes tipos de cable. En este caso voy a utilizar un cable perteneciente a la NEC, que es el NEC RHH. Con lo cual lo que hago es desmarco todo esto y voy a optar solo por este. Acepto. De nuevo este cable yo puedo editarlo. Aquí están los componentes, los parámetros que definen este cable. Pues bueno, es de baja tensión, la tensión de régimen, la composición del cable, el material conductor, el aislamiento, la frecuencia, la tensión máxima de operación, la temperatura base de resistencia y la instalación en ducto que puede ser magnética o no magnética. Aquí en cables tenemos las diferentes secciones. Calibre 14 hasta 1000. ¿Vale? De nuevo, aquí tenemos datos que en todo momento pueden ser editables, ¿vale? Se pueden cambiar. Vale, aceptamos y aceptamos. Introducimos el cable. En este caso, cargo la única familia que tengo, que es la RHH. NEC RHH. Vale. De nuevo, la distribución, 3 fases, 3 hilos. Podría indicarle si lo quiero llevar con neutro o con conductor de protección. Y la sección. Aquí tenemos la sección. Pues voy a optar primeramente por... Bueno, me da igual. Lo dejamos aquí, así de momento. Por supuesto, cada sección de estas pues tiene unos datos de resistencia, reactancia y admitancia. En este caso, al ser cables de baja tensión, pues la admitancia no está disponible. Los efectos que produce la admitancia en cables de baja tensión no son importantes, son despreciables. Si opto por cambiar la sección, vemos que todos estos parámetros cambian, todos estos cálculos cambian. Aquí es donde puedo indicarle el tipo de instalación, entrada bajo tubo, entrada directamente, aire libre, la temperatura ambiente de operación, por defecto 30 grados. Si optamos por variar esa temperatura, sabemos que hay un coeficiente corrector de la ampacidad. Y el número de conductores portadores en la misma canalización. De nuevo, si hay varios conductores portadores en la misma canalización, entra en juego un factor de corrección de la ampacidad. La ampacidad la tenemos aquí. Este, digamos, que es el dato más importante de todo el panel. La ampacidad que aguanta el cable, ¿no? 320 amperios. Vemos cómo si variamos la temperatura y ponemos un poquito más, pues pasamos de 320 a 291,20 amperios. Bien, acepto y lo situamos. Volvemos a unir. La unión la podemos hacer al final o paso por paso. En este caso lo estoy haciendo paso por paso a medida que voy introduciendo los elementos.
Vale, bueno, pues y ya una vez que ya tengo este cable, que por cierto, vamos a... Un momento. Antes que el cable voy a meterle una protección. Voy a mover este elemento un poco más abajo de esta herramienta. Y aquí es que voy a meterle un interruptor antes del cable. Lo mismo. Cargamos en bibliotecas los interruptores de baja tensión mediante este icono. Pinchamos aquí y vamos a optar por una familia ABB. Acepto. Podemos editar la familia. ¿Vale? Se compone de varios modelos. Acepto, acepto y introduzco este interruptor. Interruptor de baja tensión. En este caso, pues voy a optar por el fabricante ABB. El número de polos, como estoy haciendo distribución de las 3 fases, pues número de polos 3. Selección de modelo, pues el K600. Vemos que se nos ve reflejada la curva de disparo y aquí tenemos el ajuste, tanto a largo retardo como a corto retardo como instantáneo. Pues vamos a optar por este múltiplo. Aceptamos y lo situamos. Y ahora sí, uno aquí y aquí. Introducimos otro bus y por último introducimos la carga. La carga son estas. Vamos a introducir una carga genérica trifásica que trabaje a una tensión nominal de 400 voltios y aquí le vamos a poner una I potencia de 50 kilovoltiamperios. Vale, para una intensidad de 72,17 amperios con un factor de potencia 1. Bien. La situamos y la conectamos. Muy bien, pues esta es la forma de introducir los elementos. Como vemos, la introducción de los elementos es muy sencilla. ¿Vale? Yo en cualquier bus podía, por ejemplo, en este, ya en baja tensión, podría indicarle también que en este bus está conectado un transformador. Pues bueno, podemos alargar este bus, pinchamos en el generador, introducimos los datos del generador y podíamos meter un switch para indicarle la operativa de abierto-cerrado mediante este icono. Y a partir de aquí, pues, conectar a este bus también. Bien, dejarme que cargue la obra que ya tengo preparada y completa y continuamos con el proceso de cálculo. Vamos a abrir una obra que ya tengo preparada por no meter todos los elementos y no demorarme demasiado. Va. Aquí tenemos la obra completa. El desarrollo es el mismo que estaba haciendo con la otra. Lo que pasa es que aquí he introducido más cargas. He hecho una copia y he ido incluyendo cargas en cada uno de los buses. Bien, esto se puede hacer tan grande pues como sea la instalación. Como vemos también aquí, tengo introducido el generador y un switch que en este caso está cerrado. Fijaros que yo aquí, en esta obra, ya he optado por 2 hipótesis. Tengo una primera hipótesis que es suministro principal, en el cual ese switch está abierto, y una segunda hipótesis en el cual el switch del generador está cerrado. En fin, hay un aporte de potencia por parte del generador. Entonces, eso lo he enfocado yo o lo he resuelto yo mediante la inclusión de dos hipótesis. Las hipótesis las tenemos aquí. ¿Vale? Aquí, en este icono, yo puedo crear hipótesis. En este caso, tengo 2. Y fijaros que la única diferencia es en este elemento, en el SW1, que es el switch. En un caso, en el suministro principal está abierto y en el generador está cerrado. Incluso pinchando en este botón, en este check, pues únicamente se reflejan las diferencias.
Y también incluso en este yo puedo hacer un filtro de los elementos que yo quiero visualizar. O sea, si sé que en ambas hipótesis las cargas son las mismas, pues bueno, yo puedo quitar aquí las cargas. En fin, son filtros para este panel. Muy bien. Introducida ya toda la obra, yo ya puedo realizar el cálculo. Entonces nos fijamos en estos dos bloques de herramientas. El correspondiente al flujo de cargas y el correspondiente al cortocircuito. Si pinchamos aquí, bueno, vamos a tener activa, ojo con esto, porque mediante esta selección yo visualizo en pantalla la hipótesis que tengo activa. Entonces me interesa en un primer momento tener activa esta hipótesis, la de suministro principal, en la cual el generador tenía switch abierto. Si yo calculo aquí ahora el flujo de cargas, mediante este icono, aquí se produce el proceso de cálculo, ¿no? El proceso de cálculo se basa en el algoritmo Newton-Raphson, ¿vale? Que, en fin, seguramente lo conozcáis, se basa en una serie de iteraciones pues hasta minimizar el error prácticamente a cero. Vale. Pues bueno, aquí una vez lanzado el cálculo se pueden visualizar ya los resultados. Como dije en un primer momento, el flujo de cargas nos proporciona las tensiones en los buses y las intensidades por las líneas. Para el suministro principal, pues vemos que en este primer bus pues no hay caída de tensión, por supuesto, tenemos 11.000 voltios y aquí, al haber ya una primera línea de transmisión, pues ya no llegamos con 400 voltios, sino que hay ya 387 voltios y un desfase de tantos grados. A medida que avanzamos por la instalación, pues lo lógico es que la tensión se reduzca. Aquí no tengo ningún aporte de tensión, ni he variado el intercambiador de tomas aquí, en fin. Entonces, lo lógico en esta obra es que la tensión vaya cayendo. Esta visualización de la tensión yo la puedo realizar en voltios o en por unidad, mediante esta herramienta. Si pincho aquí, en resultados, ahora mismo, esto lo podemos anclar mediante este icono, esta barra de herramientas. La visualización que tenemos es la tensión en la unidad de medida, ¿no? En este caso en voltios. La podemos reflejar la tensión en por unidad, mediante este icono. Entonces aquí vemos cómo partimos de 1 en por unidad y se va reduciendo. Si podemos también realizar el cálculo o visualizar en este caso los cálculos para la siguiente hipótesis. Estamos en el suministro principal, vemos que aquí tenemos una caída ya importante de caída de tensión. Si vamos a la otra hipótesis, al generador, y calculamos, vemos cómo se acerca ya más a 1. ¿Por qué? Porque aquí ya hay un aporte sustancial de potencia activa del generador. Bien, más cosas. Seguimos con los iconos de esta barra de herramientas de flujo de cargas. Aquí tenemos una herramienta de ajustes o de opciones en este caso, concerniente al cálculo de flujo de cargas. Si pinchamos aquí, nosotros podemos optar por modificar el número máximo de iteraciones en ese algoritmo Newton-Raphson, el error máximo permitido, el factor de simultaneidad global, si quiero incluirle un factor de simultaneidad global, y aquí tenemos el cálculo de las hipótesis que yo quiero analizar. Puede ser que en algún momento dado alguna de las hipótesis no la quiera calcular. Mediante este icono podemos ver las comprobaciones. En este caso, pues se cumple todo. Las comprobaciones se encuentran situadas también en los propios paneles de edición. O sea, yo si pincho aquí, por ejemplo, en el icono de la línea de transmisión, en este caso del cable, pues vemos que la intensidad que circula por esta línea son 327 amperios y la ampacidad del cable son 430, por lo tanto, esto cumple. Y la caída de tensión, VD, pues lo mismo, yo tengo una caída de tensión del 0,23%. En valor en voltios, pues 0,93 voltios. La caída de tensión no supera la caída de tensión máxima que yo tengo introducida aquí de forma manual, que en este caso era del 5%.
con lo cual este cable es válido. En los interruptores, por supuesto, también tengo comprobaciones. En este caso, de nuevo, la intensidad de cálculo son los 327 y estoy protegiendo con un interruptor de 400, perdón, la opacidad del cable es 430 y estoy protegiendo con un cable de intensidad nominal 400. ¿Vale? Con lo cual el interruptor es válido. Estas comprobaciones también las puedo visualizar en este icono, en análisis de hipótesis. Si yo pincho aquí, yo tengo aquí las dos hipótesis, suministro principal y generador. Tengo información de los cálculos del suministro principal y del generador. Pues en el suministro principal entran en juego 7 buses, en el generador también, las ramas. En el suministro principal no entra en juego el generador. El generador sí que entra en la hipótesis del generador, por supuesto. Tenemos cálculos de buses por hipótesis. Aquí vemos la tensión por unidad para cada una de las hipótesis y para cada bus en concreto. Vemos cómo en el suministro principal la escala de tensión es mayor que en la del generador. Tenemos cálculo de cables en ambas hipótesis, la opacidad, que es la misma en las dos hipótesis, y la intensidad de cálculo en cada una de las hipótesis. Vemos cómo, por supuesto, en el generador que había menos caída de tensión, la intensidad se reduce. Podemos también tener resultados o visualizar resultados de la caída de tensión máxima para ambas hipótesis, el error máximo permitido entre la tensión nominal y la de operación. En fin, la tensión nominal es la que nosotros indicamos en el panel y la tensión de operación es la calculada. Pues bueno, el error que se produce y el máximo desequilibrio entre fases. En este caso, como estoy haciendo una distribución trifásica, pues no hay desequilibrio entre fases. Tenemos resultados en cargas para cada una de las hipótesis. Aquí, como no he trabajado con coeficientes de simultaneidad, pues en ambos casos son las mismas cargas. En suministros tenemos el cálculo final de la potencia en megavatios y megavoltiamperios reactivos. En el suministro principal, por supuesto, la única fuente que aporta potencia es el suministro y en el generador, pues actuarían los dos suministros. Y protecciones. Aquí tenemos el cálculo de protecciones. Esta es la comprobación de intensidad de cálculo menor o igual que la intensidad nominal de la protección y a su vez menor o igual que la opacidad del cable. Si hay alguna que no cumpliese, pues aquí se marcaría en rojo. Muy bien, hasta aquí flujo de cargas. El cálculo siguiente sería el cálculo a cortocircuito. El cálculo de cortocircuito, el programa lo realiza en función de la normativa internacional 60909. O sea, es la normativa que el programa utiliza para el cálculo de las intensidades de cortocircuito. Estas intensidades de cortocircuito o corrientes de cortocircuito se establecen para 4 tipos de cortocircuito, que son el cortocircuito trifásico, el bifásico a tierra y el monofásico a tierra. El programa, por supuesto, evalúa los 4 cortocircuitos. Para ello lo que hacemos es calcular. Me voy al suministro principal, de nuevo, hipótesis activa y le doy a este icono. Bien. Al lanzar el cálculo, pues el programa ya me aporta la corriente simétrica inicial en cada uno de los buses. Partimos de una intensidad de cortocircuito en cabecera de 18 kiloamperios hasta un cortocircuito final trifásico, LLL, de 5 kiloamperios. Mediante esta herramienta, de nuevo, resultados, la podemos anclar también, podemos visualizar los diferentes cortocircuitos. En este caso estamos visualizando el cortocircuito trifásico en la fase A. Por supuesto, en las 3 fases es la misma, puesto que estamos diciendo que es el cortocircuito trifásico. Después tenemos el bifásico, se reduce un poco, el bifásico a tierra, el monofásico a tierra y todos.
Aquí podemos visualizar los 4 cortocircuitos en cada una de las fases, en A, B y C. Y también tenemos intensidades de corriente máximas y mínimas. En este caso, varían por el rango de temperatura que puede alcanzar el cable. A mayor temperatura del cable, la intensidad de cortocircuito es menor. Y a menor temperatura del cable, la corriente de cortocircuito es mayor. Por eso, el hecho de tener estos dos iconos, corrientes de cortocircuito máximas y mínimas. Una vez realizado el cálculo, pues también el programa comprueba si el poder de corte del interruptor es suficiente para la intensidad de cortocircuito máxima. Si pinchamos, por ejemplo, en este icono, en este interruptor, pues bueno, vemos que el poder de corte, en este caso 30.000, pues es mayor que la intensidad de cortocircuito máxima que se puede dar en bornes de este interruptor. Pues bueno. De la misma manera, nosotros tenemos esta herramienta, análisis de hipótesis, que también me indica de una manera rápida pues todas las intensidades de cortocircuito. O sea, resultados de cortocircuito y resultados de las protecciones, tanto para el suministro principal como para el generador, es decir, para las dos hipótesis de nuevo. Vale, pues eso era lo que quería enseñaros. Los dos cálculos, flujos de carga y cortocircuitos. Por supuesto, todas estas listados se pueden imprimir. Tenemos aquí un botón para imprimir. Tenemos aquí la opción para sacar los planos de la obra, listados. Bueno, listados tenemos genéricos o generales, tanto en esta herramienta como en esta. ¿Vale? Y en esta, por ejemplo, en cortocircuito, pues aquí tenemos el cálculo a cortocircuito. Se nos muestra en negro, pues, la intensidad de cortocircuito máxima. Máxima y mínima. Es decir, en el bus B1 tenemos que la intensidad de cortocircuito máxima corresponde a un cortocircuito trifásico y su valor es de 18.000. Y la intensidad de cortocircuito mínima en este bus corresponde a un cortocircuito monofásico a tierra y su valor es este. ¿Vale? También podemos calcular, que se me había pasado, cortocircuito en una posición relativa del cable. Es este cortocircuito que aparece aquí. Es decir, yo aquí tengo el cortocircuito en este bus, estos resultados son de este bus y estos resultados son del cable. En el cable yo tengo activada, si edito, que me calcule el cortocircuito en una posición relativa. Esta línea son 20 metros y puede ser que me interese calcular la intensidad de cortocircuito en una posición intermedia. En este caso, pues en la posición justamente en la mitad. Por eso el valor este de 0,5. Entonces el programa te aporta también valores de cortocircuito en esa posición. Si entramos aquí en las opciones de cortocircuito, podemos indicar los factores de corrección. Estos factores de corrección corresponden a la norma, con lo cual no hay por qué tocarlos, pero bueno, se pueden tocar. Impedancia de defecto, en el caso de que el cortocircuito no sea del todo franco. Esto es en el caso de que el interruptor se base en normativa IEC, ¿con qué poder de corte quiero realizar la comprobación? Si con el poder de corte último o con el poder de corte de servicio. En el caso de que optemos por familias con el estándar ANSI, pues esta distinción no tiene cabida. Las hipótesis que de nuevo yo quiero calcular a cortocircuito y los buses en los cuales yo quiero calcular el cortocircuito, incluido, en este caso, el cortocircuito en el cable C4. Vale, pues esto era lo que yo quería mostraros. Con lo cual, ahora si queréis podemos abrir el turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, por favor, indicármela en el chat.
Bien, nos preguntan, ¿para Centroamérica con normas americanas se puede usar los módulos de electricidad? Este programa se puede usar para América, por cuanto que la normativa que utiliza es internacional y el cable, o sea, se puede seleccionar cable americano, con calibre americano. O sea, la ampacidad que muestra este calibre, este cable, pues va de acuerdo a la norma americana. Yo si pincho aquí, en consultar resultados, tenemos aquí impedancia de fase, una serie de cálculos, circuito que va, ampacidad. Aquí vemos que la ampacidad, en el caso de haber seleccionado un cable tipo NEC, pues va de acuerdo a las tablas pues, de la NEC. En este caso, la tabla para este tipo de cable viene reflejada en la 310.15B16. Anteriormente era la tabla 310.16, en el cual pues, nos indica para este tipo de cable pues, una capacidad de 430 amperios. Con lo cual, entiendo que salvo puntualizaciones exclusivas de cada país, el programa se puede utilizar en Centroamérica. ¿Se puede incluir más de una carga? Por supuesto, lo hemos visto. Armónicos. Bien, el armónico, sí, el armónico, el programa en las cargas, si no está incluido, se está haciendo. No me acuerdo si está medido. No. O en el motor. Intensidad de arranque, intensidad de pico. No. No, actualmente el armónico no está incluido. No está incluido, pero bueno, se está trabajando en ello. El problema del armónico es el tercer armónico que puede incidirme en el cálculo de los cables. Entonces, no está introducido, pero bueno, sí que tenemos otro programa, el CORE, que lo estamos adaptando para Centroamérica, en el cual sí que dispone de la definición de armónicos. ¿Vale? Pero aquí actualmente no están incluidos. Y DPS no sé lo que significa. Bien, nos preguntan, ¿en baja tensión se puede usar la norma NEC con los módulos de CIPE? En este programa en concreto, sí. Sí que se puede utilizar norma NEC. Este programa efectivamente está enfocado tanto para alta, media, baja tensión. Actualmente estamos desarrollando un programa, bueno, ya está desarrollado, lo que pasa es que lo estamos implementando, como digo, para la NEC, que es el CORE. El CIPELEC Core es un programa ya enfocado únicamente a baja tensión. Hasta ahora únicamente se podía trabajar con normativa internacional, pero seguramente en la versión 2019, que estará al caer en un mes, en prácticamente un mes aparecerá, pues sí que en este programa, como digo, en CIPELEC Core aparecerá o tendrá la posibilidad de trabajar con normativa NEC.